Hola, soy Luisa Restrepo Hola, soy Javier, el pastor. y esto es Teología Teología para para Dummies. Dummies. Hola, Pastor, ¿cómo ha estado? Hola Luisa, bien, ¿y usted? Muy bien, aquí ya con otras muchas inquietudes que hemos estado recogiendo, que nos encanta que nos estén retroalimentando para poder tener como este espacio de compartir y de ser más conscientes de lo que es nuestro diario vivir en nuestra relación con Dios. Nuestros libretistas nos ponen en aprieto con lo que nos preparan para que hagamos acá. La verdad es que sí, pero lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor, para que sea un espacio donde todos podamos entender a Dios desde la simpleza, por decirlo Sí, así, claro. donde lo entendemos no con palabras complicadas, sino desde ese diario vivir que tenemos todos los seres Por humanos. eso es Teología para Dummies, para gente sencilla. Exactamente, sí. Bueno, de antemano muchísimas gracias a nuestros patrocinadores JV Creaciones, porque como siempre, al pendiente de cada detalle de este programa. Muchas gracias. Ahora sí, Pastor, tome agüita para que entremos en materia, Claro que sí. que este tema está carnosito y bueno. Tenemos una pregunta de las personas que están recién convertidas o de las personas que incluso estando por fuera, que creen en Dios, tienen como ese mito de los cristianos porque no creen en la Virgen. Y es como un tema muy popularizado entre los amigos que tenemos, por ejemplo, católicos, y cuando la familia nos ve ese cambio, como, ay, venga, entonces usted va a dejar de creer en la Virgencita, entonces ya no podemos, ¿cómo manejar ese tema de si el cristiano cree o no cree en la Virgen? Yo creo que el cristiano evangélico, el cristiano católico, aquel que no sea y ni profese una fe cristiana como tal, pero que haya leído la Biblia, puede observar algo en la descripción que los evangelios hacen de esta señora, la Virgen María. Es una mujer que en sus inicios, en la cultura, ella vivió su juventud y con la esperanza de tener hijos y casarse, pero el destino que Dios le había preparado le jugó un trance con sus sueños, porque le Sí, truncó sus sueños. Primero para ser la madre de Jesús. Y el ser la madre de Jesús no podía haberse acostado primero con José. sí, Entonces queda en embarazo y eso ya es una mala reputación, la sí, prostituta. Luego el marido, su esposo José, la rechaza y y Dios le dice que tiene que aceptarla. Bueno, entonces ella es una mujer que entiende y escucha la voz del Señor. Entonces si uno lee la historia de María y cualquiera que la lee entiende que es sensible a la voz de Dios, sí, sujeta a su hijo después, obediente a lo que él le dice. Entonces, ¿cómo no creer, sea quien sea el que lea, en que María fue una mujer sujeta, obediente y que estuvo alineada con los principios de Jesús, aunque en unos momentos, mmm, juntamente con sus otros hijos, pues pensó que Jesús estaba loco y le dijo, venga, venga para acá, porque claro, se dejó impregnar del contexto familiar, de lo que le decían, de preocupación de madre. Pero si uno observa, María es una mujer ideal para seguir su ejemplo, en sí. obediencia y en sujeción. Entonces yo creo que nosotros los cristianos evangélicos, los católicos que han leído la historia de María, y cualquier persona, como dije ahorita, que lea esa parte de la historia, observa que es una mujer ejemplar Sí, para obedecer. ¿Por qué de pronto está la pregunta? Porque no predicamos de María como salvadora, pero sí. sí de María como una mujer de ejemplo para seguir. Sí, por ejemplo, tengo amigas que quiero muchísimo y son católicas y siempre hacen como esa salvedad. Y yo le digo, no, es que no queramos a María, es que no la vemos como intercesora. La Exacto. Biblia nunca nos dice que es intercesora y esa es la razón por la cual, pero nunca ni desmeritamos, ni mucho menos el hecho de que ella tuvo que haber sido una mujer muy especial. O sea, yo no creo que Dios haya dicho, mi hijo la pongo aquí porque me caíste bien. No, ella tuvo que haber sido una mujer especial en el corazón de Dios para haberla escogido. Y sí, lo que usted dice es totalmente cierto, desde la imitación de una mujer Exacto. piadosa y obediente, está muy bien, pero no como intercesora, y es como lo que yo más o menos hablo con mis amigas, y desde el respeto pues cada una
lo entendemos, Claro. pero sí es una pregunta que es supremamente permanente en este tema de, ay, los cristianos no creen en la Virgen, pero bueno, yo creo que queda muy claro este asunto, sí creemos, pero no la vemos como intercesora. Exacto. Hay otro tema que digamos que es tabú, y es tabú en la sociedad, digamos que hoy se ha popularizado en la parte cultural, pero es tabú en el punto donde cuando hacemos alteraciones al aspecto físico, puntualmente, por ejemplo, los piercing, los tatuajes, una persona que es cristiana puede hacerse piercing y tatuajes. Hoy en la cultura, o sea, antes veíamos que solo las personas de la cárcel, y de hecho ahí pues como que empieza todo ese movimiento, pero eran los que tenían ese tipo de cosas. Hoy en día, ¿cómo podemos, viendo la parte cultural y la parte de las creencias de cada cual, se debe o no se debe, se puede o no se puede? Yo le devuelvo la pregunta con otra. ¿Será que si viene a la iglesia una mujer o un hombre tatuado, Dios lo recibe o lo rechaza? Ay, lo recibe con los brazos abiertos, a todos nos ama. Claro, a todos nos ama. Entonces, esta cuestión del tatuaje, del piercing, yo le pregunto, lo que usted tiene en sus orejas, estos aretes, ¿pudieran catalogarse también como piercing o no? Pues al Sí, fin y al claro. cabo le rompen a usted el cartílago, ¿cierto? Perfora, Perfora claro. su oreja para colocarlo. Sí, Entonces, ¿eso es pecado o no es pecado? No me no. responda. No sé, no sé. Vamos a ver qué es. Porque tengo piercing tatuaje. Lo que pasa es que a veces hace un anacronismo y es que estas concepciones de Levítico 19, de primera carta a los Corintios, donde se habla de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y otras más, tienen que ver precisamente con contextos muy distintos. En Levítico se habla de que se sajaban, es decir, se cortaban y la sangre era señal de adoración a los dioses y en memoria de los muertos. Hoy creo que la gente no se hace un piercing o no se coloca más bien el tatuaje en memoria de un muerto. Posiblemente recuerda la foto de la persona que murió, Sí, del amado que ya no está y se lo tatúa y hace memoria de eso, sí. ¿cierto? Pero conecta eso realmente con la historia de ese Antiguo Testamento con este. No, eso es un anacronismo totalmente, porque empezando la metodología, las herramientas y los elementos que utilizan hoy no son los mismos de ese tiempo. Entonces no puede ser ese anacronismo que hace la gente. Yo pienso más bien, antes que responder si sí o no, yo creo que en cuestiones de piercing y tatuajes, creo que hay muchas interpretaciones individuales y hay creencias denominacionales de iglesias Sí. o de congregaciones. Y es ahí donde Pablo nos habla en la carta a los romanos e incluso en Corintios de un asunto de conciencia. La Biblia habla de Total. mentir es pecado, robar es pecado, adulterar es pecado, es tajante con ciertos asuntos, pero hay otros asuntos como estos dos que usted me plantea que son asuntos de conciencia. Pablo plantea que tenemos libertad en Cristo Jesús, pero esa es una idea que voy a plantearles así. Tenemos libertad y yo puedo hacer lo que quiera desde el punto de vista que plantea Pablo, Sí, pero a ese punto de vista hay que agregarle el punto divino, y es que la libertad mía no puede perjudicar al otro. Si hay alguien que es débil en la iglesia y piensa que si yo me hago un tatuaje o usted se lo hace, yo soy consciente y usted es consciente de eso, por amor a esa persona que es débil en eso y que cree que eso es pecado, prefiero no hacérmelo. ¿Para qué? Para evitar que esa persona hasta se pierda y se pierda la obra redentora de Jesús por esta creencia. Entonces las libertades cristianas están limitadas por el amor al otro. Entonces creo que hacerse o no hacerse es asunto de conciencia. La Biblia no especifica asuntos como esto es pecado o no es pecado sobre el piercing ni sobre el tatuaje, porque los textos que se utilizan para eso son mal utilizados. El de la carta de Pablo, que habla de somos templo del Espíritu Santo, está en un contexto de inmoralidad, no de tatuaje, no de hacer cambios como planteó usted al comienzo en el cuerpo, sino de inmoralidad. Entonces no podemos ajustar eso a este concepto. Entonces ahí, para resumir y terminarle, es
Son asuntos de conciencia donde mi conciencia no puede ser usada con la libertad al extremo, sino que también tiene que estar limitada por amor al que me está viendo y observando. Hay una cosa, pastor, que me ha llamado mucho la atención. En estos días escuché un testimonio de un chico que tuvo todas las modificaciones en su cuerpo que se puede tener, se tatuó hasta la cara al extremo. Y él decía que cuando le compartieron del evangelio, él decía, yo no puedo ir a una iglesia porque me van a mirar mal, porque yo tengo mi cuerpo modificado y me van a mirar mal. Y decía, y cuando entré, yo sentía que me iba a rechazar todo el mundo por mi aspecto. Y fui simplemente para que la persona que me invitó no me volviera a invitar, porque yo sabía que cuando entrara la gente misma me iba a rechazar. Y fue muy lindo porque él, todo lo contrario, encontró un pastor más relajado, por decirlo de cierta manera, y cuando llegué el pastor tenía un tatuaje y el pastor estaba vestido normal, no estaba supremamente organizado, y cuando el pastor empieza a contar su testimonio me refleja en él. Y que él lo único que le dijo a Dios fue, si tú pudiste hacer eso por él, hazlo también por mí, yo quiero de eso. Y decía, y lo más lindo que me pasó fue que nunca me rechazaron por yo ser como soy. Y hoy tengo unas modificaciones en el cuerpo que no puedo echarlas para atrás, pero eso no quiere decir que yo no sea amante de Dios. Entonces yo pienso que también abrir la conciencia de, igual si hay alguien así, no cerrarle las puertas, porque como usted empezó esta respuesta me parece súper linda. Dios le rechazaría o Dios lo acogería. Seguramente antes va con los brazos más abiertos, venga mi hijo que aquí es donde tiene que estar. Pues solo quería acomodar como esa cosa, porque sí, para aclarar también que si llega alguien así, pues no para que lo miremos malito. Igual, no deja de sorprender que alguien que está tatuado y su cara tatuada pues llame la atención. Eso normalmente eso va a llamar la atención. Pero no al punto de sentirse rechazado, que lo que él decía, pues yo sé que me van a mirar, pero que no me rechacen. Porque ya también es asunto de conciencia de quien se está tatuando, sí, ¿cierto? Claro. Porque sabe que en ciertos lugares lo van a rechazar, en otros no. Por ejemplo, hay empresas donde rechazan a estas personas rotundamente porque causa una impresión. Entonces, quien se piense tatuar, piense también sus repercusiones sociales. Las consecuencias. Exacto. Total. Esta pregunta también va muy de la mano y es, entonces, en esa libertad de poder escoger desde que no lleguemos al punto del pecado, ¿un cristiano puede tomar y bailar? Pero es que estas preguntitas sí son... Pero lo ponen a uno entre la espada y la pared. Ahora, cuando digo nos ponen entre la espada y la pared es porque son preguntas frecuentes de muchos cristianos. Sí. Pero, ¿qué caracteriza a un cristiano? Esta parte de esa práctica lo caracteriza, beber y estar en una discoteca bailando. Exacto. Porque el baile tiene que ver con una respuesta corporal a ciertos ritmos. Sí. La danza tiene que ver con expresiones culturales, emocionales, incluso espirituales. La iglesia, en sus momentos de efervescencia y calor de la alabanza, la gente danza y es una expresión espiritual. Las canciones y los temas musicales invitan al cuerpo para que expresen esos ritmos. Y estos ritmos pueden tener muchos motivadores. Entonces, creo que el cristiano está llamado como a hacer testimonio. Y creo que si la música, como la estoy definiendo en este caso, me invita o llama a mi cuerpo para que exprese corporalmente ese ritmo, creo que no sería lo más viable que un cristiano estuviera bailando. Sí. Porque estaría expresando toda una serie de emociones que está precisamente la música a uno motivándolo. Y toda la música no vamos a decir que es mala, no. Porque el arte yo no lo puedo decir que es malo, porque hay arte donde expresa lo que es la sexualidad, la inmoralidad, pero también expresa el amor, expresa la amabilidad y toda una serie de... El cariño y emociones también bonitas y sanas. Y esas son formas de expresión que no podemos venir a decir, que a satanizar. Pero nosotros como creyentes sí debemos de ubicarnos, ¿cierto? Total. Y creo que no está bien que un cristiano evangélico esté pues en la discoteca, porque ya sabemos que por su contexto lo que se está haciendo allí es expresar en su forma corporal emociones de momento. Emociones de momento. Lo mismo que sería con el licor, ¿cierto? El licor es otro asunto muy importante. Pablo
recomienda una copa de vino por ciertas situaciones de alimento, De salud de incluso. salud. Sí, Pero la Biblia, y aquí tiene que ser uno también claro, la Biblia condena es la embriaguez. correcto. Y si vamos a ver, hay culturas donde son muchos cristianos y por su aspecto cultural toman su licor, su cerveza, pero no se emborrachan, porque hace parte de su cotidianidad, como cuando nosotros tomamos un Café, jugo, un café todo el día. un té, lo que llamamos la aguapanela, Ah, sí, sí, todo sí, eso. sí, Entonces, guarapito. es eso, saber manejar estos asuntos, pero a veces el pueblo cristiano se va a los extremos. Ir a los extremos es lo malísimo en este caso. Sí, y nos aparta de la sociedad. Nos aparta de la sociedad y nos aparta del sentido bíblico real. Sí. Ahora está como para finalizar este programa y es un tema, yo sé, incómodo para usted, pastor, pero que también es de esas preguntas populares que todo el mundo nos pregunta. ¿Al pastor hay que darle plata? Claro, hay que darle plata. A mí no me incomoda eso, porque y se lo voy a explicar por qué. A lo largo de toda la escritura es un asunto doctrinal. Y Pablo lo expresa y toma en relación lo que dice en el Antiguo Testamento. No pondrás bozal al buey que trilla. Mientras el buey va masticando el fruto y va dejando algo, que esa es una historia como bonita, mientras mastica saca no sé qué cáscara y deja el producto, entonces va comiendo. Es esto, mire, por ejemplo, usted busca un asesor con un abogado por ciertos asuntos. El asesor viene, se sienta con usted y después, ¿qué le dice? Mis honorarios. Exacto. Con un psicólogo. Lo mismo. Lo mismo. Es más, cuando hago la cita me dicen cuánto me va a costar la cita. Exacto. Entonces nosotros estamos trabajando del Evangelio y Dios dice desde el Antiguo hasta en el Nuevo Testamento que el que trabaja del Evangelio viva del Evangelio. Entonces quien recibe la orientación del Evangelio, quien recibe el consejo del Evangelio, yo más que orientación, el consejo es sí, haga esto, no haga esto. Está usted enseñada por hombres o mujeres que están basados en la Escritura, con la honestidad y que aman al Señor y que están trabajando en esto y le enseñan la palabra, lo guían y la guían espiritualmente, porque yo no puedo recibir mi salario si yo estoy en ese trabajo. Correcto. Dios me llamó a ese ministerio, como llamó a muchos. Entonces sí, porque hay que darle plata al pastor, porque Dios estableció que con el dinero, la ofrenda, el dinero, el diezmo, lo que usted da, se sostenga quien está trabajando del Evangelio y sostener todas estas cosas, un templo, los servicios de internet, la electricidad, el agua, todo, hay que pagarlo. ¿Y quién lo sostiene? El mismo pueblo que viene a ser instruido y guiado espiritualmente. Pues es que además que se vuelve una relación natural, es decir, si mi pastor está acá disponible para mi parte espiritual, de algo tiene que comer, o sea, mi pastor Claro. no solo por tener el título de pastor, ni le regalan vivienda, ni la alimentación, ni absolutamente nada, entonces digamos que es como una consecuencia natural. Exacto. Pero es dentro de los mitos de la gente como, ay, no, es que usted le tiene que dar pasar plata al pastor. Bueno, ya Sí. explicamos bien cómo es ese tema del dinero. Eso es para el como pastor. cuando alguien en la iglesia se consigue una casita muy bonita, en un lugar muy bonito, se consigue un carro bien bonito, acorde pues a esas comodidades. ¡Qué bendición! Sí. Pero vaya que la consiga el pastor. ¿Se está qué? Ay, sí. Robando la plata. Sí, total, es cierto, es cierto. Bueno, aquí terminamos nuestra parte de mitos. Ya saben que cualquier pregunta que tengan nos pueden escribir, nos pueden mandar a los WhatsApp que tenemos ahí para que nos estén comentando sus inquietudes, las preguntas que van saliendo, para que así tengamos como esa capacidad de que todos estemos sincronizados y tengamos esa parte cultural como muy fácil para que la entendamos todos, podamos emprender ese camino tan lindo con Dios que es más fácil y tranquilo que estarnos, como decía el pastor ahorita, yéndonos a los extremos que realmente no solo nos alejan a nosotros de Dios, sino que no nos dejan prestar un testimonio para que la gente quiera conocer de Dios. Exacto. Así que estos mitos no son mitos, son una realidad y hay que enfrentarlos como estamos dando respuesta acá, Luisa. Sí, como son, como realmente son. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Teología para Dummies. Para Dummies, sí. Chao.